Muy buenas chicos y chicas, en el día de hoy les traeré una recopilación de historias de terror para que puedan disfrutar de una noche de pesadillas. Decidí llevar esto un poco más allá, así que, como ya habrán visto en el título, haré un video extenso con un total de 2 horas contando historias y algunas anécdotas para que disfruten de mucho más contenido. Y además, habrá alguna que otra historia que seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado en el canal, en videos antiguos, pero aquí les hice una especie de remake a aquellas que fueron creadas por mí, y otras no, corrigiendo y mejorando algunos diálogos de la trama, así que habrán muchas historias nunca antes vistas. Una vez más, muchas gracias a todos por el apoyo que dan en cada video, y espero mejorar cada día más, para traerle contenido de mucho más calidad. Pónganse cómodos, traigan algo para comer. Si quieren adentrarse mucho más en el terror, apaguen la luz y sin más dilación, disfruten de las historias. Seguramente, a más de una persona de los que se encuentran viendo este video ahora mismo, habrán sufrido alguna vez aquello llamado por todos, la parálisis del sueño. Sin duda, no es una linda experiencia, ni tampoco querrías pasar por ello, aunque con el paso del tiempo, puede volverse un tema de conversación o incluso una experiencia entretenida de contar dependiendo del caso, o puede generar traumas, que perdurará en tu cabeza por el resto de tu vida, o hasta que logres superarlo. La parálisis del sueño se presenta en un momento de mayor debilidad, cuando ya estás en tu cama, a punto de quedarte dormido, comúnmente por la noche. Aquí, los tormentos pueden acrecentarse a un nivel demasiado peligroso. Todo comienza cuando estás a punto de entrar a la fase del sueño, todo está bien, te relajas y puedes sentir como poco a poco, dejas todo a un lado, tus preocupaciones, tareas o todo tipo de cosas pendientes de tu día a día, para poder relajarte al menos unas horas. Pero algo falla, como si tu momento de inmersión al sueño se ve interrumpida, tu cerebro envía el mensaje a tu cuerpo para que se paralice, ya que es el proceso normal que tiene que seguir tu cuerpo para no hacer cualquier tipo de movimientos mientras durmamos, pero no deberías estar despierto. Aún así, eres consciente de todo, solo que no puedes moverte. En algunas ocasiones, las personas solo pueden mover su cuello y cabeza, incluso abrir los ojos. Pero hay ocasiones donde no pueden mover absolutamente nada, por lo que, se podría decir que hay niveles de parálisis del sueño. En algunos casos puedes liberarte de forma más sencilla, y en otras, me temo que es un proceso mucho más lento y complicado para salir de ese trance. La verdadera pesadilla aún está por comenzar. Aquí será el momento en que imágenes, figuras, sonidos u otras cosas escalofriantes se harán presentes, básicamente, como si tus pesadillas vinieran al mundo real y empezarán a acechar mientras no te puedas mover de la cama y estés completamente indefenso. Se puede notar un ligero zumbido en toda la habitación, por la energía eléctrica y los aparatos que se encuentran cerca de mí. Pero yo sé que hay algo más, algo que sin duda era malo, y había encontrado el momento perfecto para acecharme. Fue en este preciso momento en que, por el rabillo del ojo, pude ver a un hombre cuyo aspecto era muy arrugado, con una criatura espantosa a su lado, que era mitad araña y mitad cangrejo. La extraña criatura procede rápidamente a agarrar mis pies con sus muelas, y el hombre empieza a saltar sobre la cama. Siento sus manos pesadamente posar sobre mi pecho, y de un momento a otro, ahora sus manos se encontraban sobre mi garganta. Era una situación asfixiante. No podía hacer nada para defenderme. Mi cuerpo no respondía, y solo podía apreciar cómo mi muerte se aproximaba. En el momento de mayor pánico, todo volvió a la normalidad. Aquella sensación desapareció,
y mi cuarto no había nada más fuera de lo normal. Esto es una descripción de lo que relataba una persona acerca de cómo se manifestaban este tipo de sucesos en determinada hora de la noche. Para algunos, pueden ser más comunes, en otros puede que incluso nunca hayan tenido que pasar por algo similar. Típicamente, la gente tiende a reportar sombras que se mueven, monstruos, demonios o una luz que se empieza a mover por cada rincón del cuarto. Incluso, pueden sufrir de alucinaciones táctiles, sintiendo como si te sacaran a rastras de la cama, o como si respiraran cerca de tu cuello. Siempre empieza con sonidos silbantes repentinos. Sirve como una señal de alarma que me avisa que está a punto de suceder otra vez, y es cuando el terror empieza a inundar sobre mí. Escuché la voz de mi papá, como si quisiera avisarme que estaba por pasar. Lo vi parado frente a la puerta, un anciano harapiento, acompañado de un caballo demasiado pequeño, del tamaño de un perro. Mi corazón empezaba a palpitar cada vez más rápido. Podía observar cómo aquel anciano echaba una mirada a mi habitación, hasta que se da la vuelta y se aleja, seguido por su caballo. Lo que se escuchará a continuación es un fragmento de contenido del blog unamadrerara.es, link en la descripción. Yo las llevo sufriendo desde que tengo conciencia. Aproximadamente puede ocurrirme 1 o incluso 2 parálisis al mes. Empezaron de muy pequeña, puede que a los 3 o 4 años de edad. Podrán imaginar el trauma que sufrí. En casa, nadie me creía evidentemente. Las historias que le contaba a mi madre sobre lo que veía eran dignas de un guión de Hollywood, y lo etiquetaba como terrores nocturnos. Por culpa de este fenómeno, me ha costado mucho aprender a dormir sola, y de hecho, aún me cuesta. Me siento muy pesada, y cualquier esfuerzo en mover alguna extremidad es casi imposible. Puedo ver la habitación, está exactamente como la dejé, solo que allí hay algo que no debería estar. Algo en mí se estremece y empiezo a inquietarme. Oigo un leve canto de voz femenina, su voz es malévola, y se siente cada vez más cerca. Una presión en el pecho me ahoga y mi respiración se vuelve rápida y corta, y aunque sé lo que va a suceder y lo que voy a ver, cada episodio puede ser más aterrador que el anterior. Una masa negra va oscureciendo e inundando las paredes de la habitación, apenas deja un rastro de luz, y entonces el canto llega hasta mis oídos. Eso significa que ya está aquí. Aparece de repente muy cerca de mí, en la puerta de la habitación mirándome o sentado de espaldas a los pies de la cama. Se manifiesta en forma de un familiar mío, vivo o muerto, creo que para hacerme más vulnerable a sus intenciones, pero aunque pueda reconocerlo, su rostro es distinto. Está desgastado, con la piel muy blanca y los ojos sin vida. Desprende un olor intenso, no fétido pero sí ofensivo. Su expresión es lo que más me atormenta. Siempre tiene una sonrisa poco humana, exageradamente grande, parece disfrutar con mi pavor. Se acerca lentamente, para torturarme más, no me toca, pero lo insinúa. Hace un escaso gesto, en forma de mensaje, casi siempre amenazante, poco después desaparece y yo me despierto. Me incorporo con el corazón a 1000 por hora, nerviosa. Lleva apareciéndose en mis sueños más de 20 años, y todavía no sé qué es lo que quiere. Recuerdo casi todos los episodios que he sufrido y en especial, los que viví en la infancia. Estas últimas veces, la parálisis ha llegado un poco más lejos. No siempre me ocurre exclusivamente en la habitación en la que esté durmiendo. En alguna ocasión, la parálisis me lleva a otros cuartos de la casa, pero no suele ser lo habitual. Buscando otros testimonios en internet, encontré las siguientes. Las veces que me han sucedido siempre fueron cuando yo me encontraba boca abajo acostado en la cama. Y creo que es una experiencia mucho más aterradora a comparación de estar boca arriba en mi caso.
No hay forma de saber lo que está aplastándome en la espalda por la posición en la que me encuentro. No puedo verle directamente. Simplemente puedo sentir su pesado cuerpo encima mío. Otro caso similar comentaba acerca de un espíritu que se presentaba en cada ocasión, y solo podía escuchar cómo se reía de él, e incluso sintió su respiración en la cara, todo eso mientras no podía hacer absolutamente nada. Recuerdo estar dormida, y estoy en mi habitación a oscuras por la noche. De repente, observo a mi alrededor, y hay personas que no reconozco de nada. Es una sensación demasiado aterradora y despierto. He sentido en carne propia cómo el mismo diablo intentaba llevarse mi alma, mientras yo inútilmente trataba de gritar, pedir ayuda, pero incluso intentar moverme era inútil, y ni hablar de los demonios que habían a mi alrededor. Es como si mis sentidos se agudizaran, y como resultado me mostrará un mundo suprasensible, aquel mundo donde habitan aquellos entes. Muchas veces he sentido que me arrastran, o incluso como si me encontrara en el aire, pero a veces como si cayera a una especie de vacío. Aquella noche trataba de gritar. Quería llamar a alguien de mi familia para que me saque de esta pesadilla, pero no podía. En una esquina se encontraba una persona de edad, sentada en una silla meciéndose, con un bebé en brazos. Sentí que, en los pies de la cama, una persona se había sentado. Se sintió claramente porque el colchón se hundió. Al principio pensé que era mi pareja, pero luego aquella extraña criatura me tomó de los pies, las manos y mi cabeza, dejándome totalmente inmovilizado. Aprovechando que llegamos a este tema, haré mención de una experiencia propia que viví hace no mucho tiempo. Sin embargo, no he vivido una situación demasiado aterradora como algunas de las que se han estado relatando. Aún así, me parece interesante el poder compartirlo con ustedes. Lo que escucharán a continuación será una experiencia vivida tal cual la recuerdo. Yo, aquella noche, tenía que terminar algunos trabajos pendientes, e incluso luego de eso me quedé viendo algunos videos para relajarme un poco, por lo que terminé acostándome a eso de las 3 o 4 de la mañana. Apagué todas las luces y cuando ya me encontraba a punto de entrar al sueño, pude sentir aquello. Servía como una señal de que esta noche iba a ocurrir otra vez, ya que no era la primera vez que ocurría y estaba algo informado del tema. Empiezo a sentir una sensación de hormigueo por todo el cuerpo. Al mismo tiempo, puedo ver mi habitación tal cual la recuerdo y todo está en su lugar, excepto por una cosa. Se puede notar una sombra que se mueve de un lado a otro, rodea mi cama, flota por encima mío y se va por las esquinas de la habitación. Puedo verla claramente, pero no tiene forma definida. A veces se esconde en medio de toda la oscuridad y vuelve a acercarse. Mientras tanto, lucho para poder librarme del trance. El miedo es eminente. Esto solo duró unos minutos antes de volver a tomar el control de mi cuerpo, aunque no fue la última vez que sucedió. Puerta de la mente. En 1983, un equipo de científicos profundamente piadosos
llevó a cabo un experimento radical en una instalación no revelada. Los científicos habían teorizado que un ser humano sin acceso a los sentidos o formas de percibir los estímulos podría percibir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad, y sin ellos, un ser humano podría realmente establecer contacto con Dios mediante el pensamiento. Un anciano que afirmó no tener nada por lo que vivir fue el único sujeto de prueba que se ofreció como voluntario para purgarlo de todos sus sentidos. Los científicos realizaron una operación compleja en la que se cortaron quirúrgicamente todas las conexiones de los nervios sensoriales con el cerebro. Aunque el sujeto de prueba conservaba la función muscular completa, no podía ver, oír, saborear, oler ni sentir, sin una forma posible de comunicarse con el mundo exterior o incluso de sentirlo. Los científicos lo monitorearon mientras hablaba en voz alta sobre su estado mental, en oraciones confusas que ni siquiera él mismo podía escuchar. Después de 4 días, el hombre afirmó estar escuchando voces silenciosas e ininteligibles en su cabeza, suponiendo que se trataba de un inicio de psicosis. Los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre lloró, porque podía escuchar a su esposa muerta hablando con él, y más aún, podía comunicarse con él. Los científicos estaban intrigados, pero no convencidos hasta que el sujeto comenzó a nombrar a los parientes muertos de los científicos. Reiteró información personal a los mismos científicos que solo sus cónyuges y padres fallecidos habrían conocido. En este punto, una parte considerable de científicos abandonó el estudio. Después de una semana de conversar con el difunto, a través de sus pensamientos, el sujeto se angustió y dijo que las voces eran abrumadoras. En cada momento de vigilia, su conciencia fue bombardeada por cientos de voces que se negaron a dejarlo solo. Con frecuencia, se arrojaba contra la pared, tratando de provocar una respuesta de dolor. Rogó a los científicos que le dieran sedantes para poder escapar de aquellas voces. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que comenzó a tener severos terrores nocturnos. El sujeto dijo repentinamente que podía ver y escuchar al difunto en sus sueños. Solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y arañar sus ojos no funcionales, con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto histérico ahora decía que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles, hablando del infierno y el fin del mundo. En un momento gritó: "No hay cielo, no hay perdón". Durante 5 horas seguidas, rogaba continuamente que le quitaran la vida, pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios. Después de otro día, el sujeto ya no podía formar oraciones coherentes. Aparentemente enojado, comenzó a morder trozos de carne de su brazo. Los científicos se apresuraron a entrar en la cámara de prueba y lo sujetaron a una mesa para que no pudiera quitarse la vida. Después de unas horas de estar atado, el sujeto detuvo su lucha y sus gritos. Se quedó mirando fijamente al techo, con la mirada perdida mientras las lágrimas cruzaban silenciosamente su rostro. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que ser rehidratado manualmente, debido al llanto constante. Finalmente, volvió la cabeza y,
A pesar de su ceguera, por primera vez en el estudio, hizo contacto visual con un científico. Susurró: «He hablado con Dios, y Él nos ha abandonado». Y sus signos vitales se detuvieron. No hubo una causa aparente de muerte. Verónica, el fantasma del espejo, con nombres variables según la región, es una leyenda sobre un supuesto espíritu que aparece al ser pronunciado su nombre un número determinado de veces, variable según las versiones, aunque suelen ser 3, frente al espejo. En España se conoce al personaje de Verónica, María Sangrienta, María la Paralítica o la Vieja del Quinto, y en el mundo anglosajón como Bloody Mary. La leyenda suele aparecer vinculada a un juego o ritual adivinatorio. No resulta fácil establecer el origen de la figura, ligada a la creencia, común en muchos lugares, de que las almas de los muertos se manifiestan en ocasiones en los espejos. El ritual se presenta en diversas configuraciones, implicando el uso de objetos cotidianos, como un libro, a menudo la Biblia, o unas tijeras, en memoria de las que, según una de las versiones, causaron la muerte a Verónica. El fantasma de la joven mata a quien la ha invocado, normalmente con un arma blanca que se encuentre en las cercanías: cuchillos de cocina, navajas, tijeras, etc., que sale disparada y se clava en el corazón o el cuello de la víctima. Nada bueno puedes obtener de este ritual, por lo que nunca debes invitar a la chica del espejo a tu casa. Ella solo te matará cuando haga acto de presencia, o quizás te atormentará por lo que reste de tu vida. La versión más común de la leyenda en España explica que se trata de una chica muerta en etapa de pubertad durante una sesión de Ouija, y cuyo espíritu ha quedado atrapado en el mundo de los vivos y el de los muertos. Sin embargo, algunas versiones la consideran hija del mismo demonio. El personaje cambia con frecuencia de nombre, con variantes como Carolina o Micaela, o incluso se dicen que pueden encontrarse a más de una figura, normalmente bajo la forma de 2 hermanas o amigas. Mi hermano, tras llevarse una gran decepción con la 4ª generación de Pokémon, me regaló todas sus colecciones del mismo, aunque se encontraba muy enfadado. Recibí cientos de cartas, que añadí a mi colección. El Blastoise de peluche, que ganó en la feria de hace 9 años, y el juego de Pokémon Diamante, que hizo que perdiera completamente su amor por el juego y todo lo asociado a ello. Ese capítulo de su vida se cerró tristemente, mientras la mía ganó algo para continuar. Admitiré que los juegos para la DS me decepcionaron también. Había algo en ellos que hizo que la magia de los juegos se desvaneciera un poco. Como una persona que creció con los originales, la 4ª generación simplemente no era para mi gusto. Aún así, no iba a darle la espalda a algo que me acompañó durante mi niñez simplemente porque el juego me decepcionase un poco. De hecho, quería la edición Diamante. Dialga era 1000 veces mejor que Palkia, y, en realidad, disfruté el hecho de que, finalmente, iba a capturarlo sin necesidad de usar hacks para obtenerlo o cambiarlo. Antes de continuar, debo decir que esto no involucra a Dialga para nada. Simplemente me gusta, y originalmente quería la edición Diamante, pero me tuve que quedar con Perla porque mi hermano se lo pidió primero. Esto comienza con un Pokémon legendario, aunque tengo la certeza de que si hubiese usado cualquier otro, el resultado habría sido el mismo. Esto parecía hecho especialmente para mí. De otra forma, probablemente no hubiese ocurrido, algo que de hecho, me habría alegrado. Comencé con su partida guardada, solo para ver todo lo que tenía.
La información decía que tenía a todos los Pokémon en su Pokédex, incluso los que aún no salían, y solo se podían obtener a través de eventos de Nintendo, lo que me recordó que él adoraba usar códigos de Action Replay, un accesorio para modificar códigos del juego y su comportamiento. Fue probablemente la única cosa que lo llevó a quedarse con el juego durante todo ese tiempo, pero incluso usando trampas llega a aburrir con el tiempo. Al iniciar su partida, miré su equipo. Tenía 6 Raikazas inusuales de nivel 100. Como todos los Pokémon que tenía, los capturó usando trampas, y además encontrar a cualquier otro Pokémon. Aunque los ya obtenidos con códigos para que estuvieran al nivel 100, eran igual de débiles que uno al que se le hubiera dado un gran número de caramelos raros, aún recuerdo cómo perdía frecuentemente contra ellos. Como no tenía nada más que hacer, me dirigí a la terminal global de Ciudad Jubileo, para ver qué podía sacarme por uno de estos Raikazas. Sabía que los podía cambiar por cualquier cosa, pero por otro lado tenía rencor hacia ellos por masacrarme tantas veces. Ya en la red de intercambio, ofrecí uno por un Bronzong que elegí al azar de la primera lista. Claro, no podía elegir un género, pero elegí que el nivel fuese 100, para que fuera un trato más o menos justo. Tras eso, me fui un rato. Pasadas unas 6 horas, volví para ver si alguien me ofrecía algo a cambio. Me emocioné mucho al ver cómo comenzaba la secuencia de intercambio. Sé que fue un simple Bronzong, pero aún así, me gustaba mucho el proceso. Podría haber sido un Magikarp, y me habría ilusionado igual. Resumiendo, recibí un Bronzong inusual con el apodo Helvel, que en su traducción al español es Campana del Infierno. Me sorprendí de que me dieran un Pokémon inusual a cambio, nunca obtuve un inusual al intercambiar en la versión de Perla. Pero el nombre me molestaba un poco, siendo una persona ligeramente religiosa, no me siento cómodo hablando de algo relacionado al infierno y cosas así. Incluso el escribir esto, me hace sentir como si pudiera provocar un evento similar de nuevo, solo espero que esto funcione como una lección para vosotros. Nada más recibirlo, miré sus estadísticas, todas estaban en 666, y su antiguo entrenador se llamaba Belze, una palabra que hace referencia al diablo. Algo que, de nuevo, tocó una fibra sensible en mí. Fue capturado en la Torre Perdida, pero estaba dentro de una Gloria Ball. Claramente, era falso, pero fue lo que obtuve por ofrecer un Pokémon que tampoco era oficial. Las estadísticas y la información del Pokémon me asustaron un poco, por el hecho de que no me gustaba el nombre ni la información, pero asumí que era lo justo. Aún así, si no me gustaba, podría ofrecerle un intercambio de nuevo. Aquí sí que aceptaría un Magikarp con gusto. Pero cada vez que intentaba ponerlo en el terminal global o GTS, el juego me informaba que ese Pokémon no podía ser ofrecido para intercambiarlo. Esto me pasó varias veces antes, al intentar cambiar legendarios piratas, así que asumí que era una medida para evitar que la gente fuera estafada, pero me tocaba la moral, ya que fui capaz de cambiar ese Rayquaza pirata, y el tal Belze me mandó a Helvel. Así que no sé por qué no me permitía ofrecerle de nuevo. Aún así, quería deshacerme de él, por lo que la única opción era liberarlo. Antes de ir al PC, revisé el objeto que llevaba. El dueño le había añadido un correo, que siempre es divertido, aunque las elecciones de lo que hay que decir son severamente limitadas y las cartas siempre son cursis, algo que odio de la reestructuración de los juegos. Seleccioné a Helvel, y revisé el correo. Pero, no parecía estar elaborado de forma normal, de hecho, parecía como si lo hubiesen hecho letra por letra como se hacía en oro y plata. El mensaje solo tenía 3 palabras: llévame de vuelta. No estaba seguro de qué significaba. Lo cierto es que no podía ofrecerle para intercambio. Y aun si pudiera, no había forma de asegurarme de que Helvel regresase a Belze, así que borré el mensaje y fui al PC para liberarlo. Elegí la opción de depositar Pokémon, y seleccioné a Helvel para liberarlo. Pero cada vez que su imagen en el equipo se encogía, de inmediato volvía con un mensaje diciendo: Helvel no quiere abandonarte. Esto ya me ocurrió hace tiempo, limpiando las cajas del PC en mi segunda partida del Perla. Me pasó con un Shinx, y lo acabé metiendo en mi equipo. Siendo ahora un Luxray, y acabé cogiéndole mucho cariño. Pero esta vez era molesto. Cuando revisé a Helvel de nuevo, y tenía otro correo. Cosa que no tenía sentido pues, se lo quité la primera vez. Lo abrí y leí un mensaje algo más largo. No puedo irme por mí mismo. Llévame de vuelta. De nuevo, le quité el correo y traté de liberarlo sin éxito.
Cuando intentaba depositarlo, el juego me decía que le quitase el correo al Pokémon antes de depositarlo, lo sé. Lo hice 2 veces, pero tras revisarlo de nuevo, Helbel tenía otro nuevo correo en su posesión. Torre perdida. Al final se estaba volviendo más específico, algo que se me hizo relajante, en lugar de hacerme sentir más preocupada, que es probablemente como debería haber estado. Al fin sabía dónde quería ir el Pokémon. Tal vez dejaría mi equipo si lo llevaba ahí. Me hubiese gustado saber por qué este Pokémon estaba haciendo que mi juego actuara tan raro. Este Pokémon era falso, pero el juego era original, y sé que un Pokémon falso, por muy hack que sea, no afecta al juego, pero un hack malo puede hacer que el juego se colapse. Aún así, el tema es que este no estaba haciendo nada de las dos cosas, sino más bien algo intermedio. Ansioso por deshacerme de él, dejé el edificio GTS y avancé por Jubileo. Estaba muy impaciente para tomar algún Pokémon volador del PC, así que solo le enseñé a uno de los Raikazas el movimiento, vuelo, de inmediato lo usé y volé a Ciudad Corazón. No perdí tiempo en aquella ciudad, simplemente viajé por la ruta 209, para dirigirme a la Torre Perdida, y poder deshacerme de este extraño Pokémon, llevándolo a donde deseaba tanto ir. No tardé en darme cuenta de la falta de gente en la ruta. De hecho, no recuerdo con quién podía enfrentarme ahí y cosas así, pero sé que al menos había unos cuantos personajes por allí. Aún así, la zona se sentía completamente desierta. Bueno, no toda, había una persona moviéndose de atrás hacia adelante. Un anciano de pelo blanco. Por curiosidad, le hablé. Y fue ahí donde las cosas comenzaron a ponerse feas. No decía nada que tuviese sentido, simplemente repetía la misma cosa, una y otra vez durante un tiempo molestamente largo, así como cuando hablas con un ciclista en específico, en el camino bici de Rubí, Zafiro y Esmeralda. Ya sabéis cuál, el que dice que sabe dónde conseguiste la bici porque el nombre está escrito por todos lados. Suena la campana, repetía una y otra vez. Esto no significaba nada para mí, así que no me molesté en hablarle de nuevo, solo seguí moviéndome hacia la torre. Una vez dentro, intenté subir las escaleras, pero algo me lo impedía. Pensé que todos los Pokémon hackeados habían logrado echar a perder mi juego, pero ese no fue el caso. Tras estar un momento en silencio, el sonido de una gruesa campana de bronce comenzó a sonar lentamente. Un sonido similar al iniciar tu juego Heart Gold y Soul Silver. Tras 4 tañidos, la tumba en el centro de la habitación se quebró y se destrozó como si hubiesen usado golpe roca en ella. Bajo la tumba, había un agujero y, ya que no podía ir por las escaleras hacia arriba, caminé hacia él, y caí. Al aterrizar, caí en una plataforma similar a la que está en la sala del origen, donde encuentras a Arceus. No hagáis como si no sabéis de qué hablo, todos hemos trucado ese evento, solo que era más oscura. Mientras que la plataforma transparente era blanca, y brillaba en el caso de Arceus, esta era más de un color rojo oscurecido, se veía maligna, totalmente diferente a la vibra sagrada que obtienes de la sala del origen. Viniendo desde la plataforma había unas escaleras anchas que parecían más bien hechas de mármol negro, en lugar de blanco. No había forma de volver, no podía volar, no podía usar excavar, ni cuerda huida, así que subí las escaleras mientras la campana, que ahora empezaba a sospechar que era Helbel, pues Bronzong es de hecho, algún tipo de campana, continuaba sonando lentamente. Ahora yo me sentía bastante mal, pero continué subiendo las escaleras. Mientras iba más lejos, se empezó a ver algo de niebla y la pantalla oscurecía. Cuando alcancé la cima, me encontré con un camino estrecho rodeado de largas fosas de lava, o magma, a los lados. Como la cueva donde encuentras a Groudon en Rubí, Zafiro y Esmeralda, pero con mejores gráficos. De hecho, el camino se extendía en línea recta, 40 pasos antes de girar a la derecha, y otros 40 más, y finalmente ir hacia arriba. El camino final era largo. Magma burbujeante aún a los lados y con cada paso que daba, la campana comenzaba a sonar más rápido, al menos tan rápido como una campana podría sonar. Lo que era aún un tañido ominoso y lento. Aunque con cada toque, no podía hacer nada más que repetir lo que el viejo había dicho tiempo atrás. Suena la campana. Finalmente llegué al fin del camino, que era solo una plataforma pequeña, de 4x4, y en ese instante, la campana dejó de sonar. Me pregunté, ¿qué se supone que debería pasar? Pues no había nada más que hacer, ninguna forma de liberar a Helbel, y ninguna forma de salir.
Recibí mi respuesta en la forma de una voz sin cuerpo. Una caja de diálogo salió y decía: "Oh, ¿me has devuelto a Hellbell? Muchas gracias, en serio". Entonces apareció frente a mi personaje. Era simplemente el personaje de un caballero, y Hellbell salió de mí, como si en Heartgold y Soul Silver te siguiera. Parándose en el espacio entre nosotros, mirándole. El juego entonces me informó de que le había entregado a Hellbell. Luego, algo salió en la pantalla táctil, como la parte de la tarjeta de entrenador donde firmas tu nombre. De nuevo, la voz habló. ¿Te importaría decirme tu nombre para que pueda agradecértelo? Esto me resultó muy confuso. Bueno, de hecho, todo lo que estaba ocurriendo era confuso, pero esto de verdad me descolocó. Primero, el juego debería saber el nombre programado desde el inicio, para el personaje. Además, no podría reconocer escritura a mano. Aún así, escribí el nombre del personaje de mi hermano, que era Dust. Hice el primer movimiento, en tinta negra, como normalmente lo hace, y acababa de hacer una D cuando la voz me interrumpió. No. Tu nombre real, por favor. No puedo agradecértelo con un nombre falso. Me dio un vuelco el corazón durante unos segundos, y se me revolvieron las tripas. ¿Cómo demonios sabía el juego que no estaba firmando mi nombre real? Tu nombre real, por favor. De nuevo, comencé a escribir. Porque estaba poniéndole atención, mirando cómo se desenvolvía todo cuando tan fácilmente podía apagar el juego o iniciar nueva partida. Pero a saber, simplemente ni se me pasó por la cabeza. Tampoco creo que me permitiese hacerlo. La tinta en la cual escribí ahora, era de un color rojo brillante. Pero aún así escribí mi nombre completo. Nombre y apellido en el espacio que me dieron. Cuando finalicé, el hombre habló de nuevo. Bien, ahora sopla, por favor. No queremos que la tinta se corra. Soplé al micrófono, y la tinta cambió de brillante a un tono rojo oscuro. No pude hacer cambio alguno tras eso. Después, la pantalla desapareció y el hombre habló de nuevo. Gracias, señorita. Estará feliz de saber que ahora me pertenece. La campana sonó 2 veces más, mientras mi personaje, actualmente masculino, se giraba y cambiaba a sexo femenino. De cabello castaño y vistiendo totalmente de negro. Justo como estaba yo en ese momento, Hellbell se movió hacia adelante, poniéndose sobre mi personaje, y una caja de diálogo final apareció. Hellbell usó aprisionamiento. Poco después eso, la batería de mi DSE se agotó. Estaba sumamente confundida. Lo admito, simplemente parecía un evento torcido, desbloqueado por un secreto del juego por el hecho de conseguir un Pokémon, pero ahora, no duermo, la comida parece hacerse ceniza en mi boca, el agua no calma mi sed, y la gente, los animales, actúan como si la sombra de la muerte pasara sobre ellos cuando estoy cerca. Ya no soy yo. Le pertenezco a ese hombre. Y a Hellbell. No sé qué pasó con ese Pokémon, pero si lo recibí, seguramente alguien más lo hará. Tened precaución cuando uséis el sistema de intercambio, por favor. Y si reciben a Hellbell, no duden en reiniciar. Tu Pokémon especial de evento no cuesta lo mismo que tu propia alma. Es muy raro que una persona se interese en Vocaloid, es por eso que nos reunimos en las páginas de fans, sobre todo en los sitios de redes sociales populares. A la mierda mi vida, esas son las palabras que mi mente gritaba, durante esta pesadilla realista. Eso es todo lo que puedo decir, yo no podía hacer nada para detenerla de todos modos. ¿Alguien ha escuchado la canción Song for Grand Satan? Bien, la mayoría de ustedes no tienen por qué. Es una canción de Vocaloid, que es un sintetizador de canto. El software Vocaloid nos permite sintetizar canciones, escribiendo letras y melodías. También puede elegir cantantes virtuales como Hatsune Miku, Kagami Rin y Len, y muchos otros para cantar sus canciones.
Soy un estudiante de secundaria, y eso es todo lo que voy a revelar acerca de mí mismo. Yo no soy un agente especial ni nada de eso. Mi canción, su muerte. Yo estaba buscando canciones espeluznantes de Vocaloid. Encontré tantas, la mayoría de ellas son extrañas y simplemente repugnantes. Creo que el término adecuado es raro para esas canciones. Estaba solo en mi casa esa noche, así que me dije a mí mismo, el momento perfecto para asustar a la mierda de mí. Seguí buscando canciones que me iban a interesar. Luego me enteré de esta canción llamada Canción para Gran Satán, cantada por la imagen especular Kagamine Rin, de acuerdo con los creadores de Vocaloid. Te sugiero que escuches la canción antes de seguir leyendo. En realidad me gustó la canción por lo que me arrepiento totalmente. Hubo un desfile de monstruos que caminaban en el vídeo, el último monstruo era una casa maldita. Bueno, era pegadiza y linda, pero la canción ha apuñalado el punto más débil de mi alma. ¿Has oído la canción? ¿Qué sentiste? Sentí un extraño sentimiento hacia esa canción. Repetí la canción muchas veces, la mayoría de la gente en YouTube llamaron violar el botón de reproducción. Pero durante mi 20 o el tiempo 30 de repeticiones, el ordenador se bloquea y luego se reinicia. Oh, hombre, iba a poner la canción maldita en mi iPod. Así que esperé pacientemente a que el equipo se reiniciara para hacer una copia de seguridad de mi cuenta de iOS, sistema operativo. He escrito mi contraseña, se carga a mi cuenta joder. Grité esas palabras como si mis pulmones fueran a salir, sorprendido con lo que vi. Mi canción Tu muerte. ¿Puedo matarte? No, no puedo. Hay un texto escrito con sangre que dice mi canción, Tu muerte en mayúsculas. En mi fondo de escritorio, detrás de ese texto hay un hombre muerto y una mujer, ambos están desnudos. Con sus piernas y brazos cortados en pedazos y partes de sus cuerpos restantes han sido apuñalados por cuchillos o espadas. Mierda, estoy enloqueciendo. No puedo pensar con claridad, que apenas miraba la jodida foto. También traté de cambiar el fondo de pantalla, no pasó nada. Los iconos tienen el número 666 en ellos, y algunos iconos tienen el nombre de Satanás, pero solo la imagen de los iconos. Traté de cubrir el fondo de pantalla con la mano mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. El nombre de los iconos eran todavía visibles, de alguna manera borrosa. Google Chrome, Call of Duty, carpeta anime, esas son las únicas cosas que he leído. Gracias al fabricante hice clic en Google Chrome y comenzó con normalidad. Sorprendentemente, los sitios web funcionan normalmente también, teniendo en cuenta el hecho de que estoy en un puto infierno. Facebook es el único sitio web que estaba abierto. Cerré los otros sitios web, sabiendo de que el fondo de pantalla y los iconos siguen muertos. Necesito hablar con alguien que me pueda ayudar. Gracias al fabricante, una vez más mi amigo está en línea. Rápidamente escribí la frase más corta que podría llamar su atención, con la esperanza de recibir ayuda de esta horrible pesadilla. Inesperadamente, nuestra conversación no resultó como yo esperaba. 07 del 20, del 12. Yo. Hola, necesito ayuda. Amigo. ¿Estás drogado o qué? Yo. Mi ordenador está hecho mierda. Amigo. ¿Qué pasó? Yo. No lo sé, estaba escuchando una canción de Vocaloid, luego, el ordenador se bloquea. No sé qué hacer. Amigo. 666. Yo. Espera, no he terminado de hablar, y deja de bromear. Hablo en serio. Amigo. ¿Puedo matarte? Yo. ¿Pero qué mierda estás diciendo? Yo. Y no me mates. Amigo. Mi canción, Tu muerte. Charlie Miller está desconectado, pero todavía se le puede enviar un mensaje. E inmediatamente se desconecta el ordenador. No me importa si el equipo muere debido a un apagado incorrecto, me estoy muriendo aquí. Encendí el televisor con alto volumen, con la esperanza de conducir mis temores de distancia.
murmuré, y sonrió. ¿Qué demonios es esto? Una broma creepypasta horrible. Hice mi mejor esfuerzo para olvidar esas cosas, simplemente ver maldita televisión y olvidar. Pero no puedo, las fotos, los iconos, y esas palabras que ya están impresas en mi mente. ¿Cómo iba a olvidar? Mi ordenador ha muerto, mi iPad ha muerto, mi televisor está muerto, estoy muerto. Ver películas en HBO es muy entretenido, especialmente cuando es mi película favorita. Durante la reproducción de Temple Run, en su iPad. Con la esperanza de llegar a la puntuación más alta que nadie puede alcanzar, incluso los creadores del juego en sí. Solo esperaba que esta sensación de alivio no tenga fin. Poco a poco me recogí los pedazos de esas fotos, y esas palabras fuera de mi mente. Pero seguro no es la primera palabra de mi propia versión del diccionario. Las puertas se cerraron como si alguien estaba muy enojado, algo se movía detrás de esas paredes. ¿Qué diablos está pasando? La televisión tocó la canción Song for Grand Satan, ya que jugó, los pasos se pueden oír por todas partes. Mi iPad se desmaya, luego jugaron también la canción Song for Grand Satan, a pesar de que fue apagado. El ordenador encendido y mostró mi fondo de escritorio. Esta vez, sin iconos, solo la sangrienta imagen maldita. Dije antes. Voy a morir. Explosión allí a mis puertas, van allí en mis paredes, van en todas partes. Cantando allí, cantando eso, el infierno por todas partes. Como me voy a la mitad de demonios dentro de mi casa. Cuando el ruido más fuerte se escucha, pero solo puedo escuchar. Mi corazón latía tan rápido, que era tan rápido que apenas puedo sacarlo fácilmente de mi cuerpo. No hay nada más que pueda hacer para detener esto, solo el 1% de mi valor se deja para hacer frente a la pesadilla. En términos de juego en línea que estoy a solo un jugador de nivel con un cuchillo que solo puede cortar pasteles. Me susurró. Vete a la mierda mi vida, pero mi mente gritaba a ella. ¿Quieres que te lleve? En una semana o dos, tal vez. Quiero morir a despertar de esta pesadilla infernal. Se convirtió casi posible cuando el ruido se detuvo y todo quedó en silencio como el mar azul profundo. Alguien o algo detrás de mí ahogaron con cuerdas, los ruidos comenzaron de nuevo. No pude ver la cara de ese animal, dando la vuelta solo para ver su cara no era una opción en ese momento. No podía respirar, mi visión es cada vez más oscura, mi vida parpadea ante mis ojos, al cabo de unos segundos me salvé. No podía moverme, estoy en el suelo tumbado, pero paralizado. Lo que me ahogaba me dijo algo que me recordaba perfectamente. Como quiera que recuerde cada palabra. ¿Quieres que te lleve? Cuando todo está muerto, donde se hacen las pesadillas, donde muere a sus seres queridos. Nada más que los incendios y los sufrimientos, las cosas más horribles que se puede encontrar en este país de las maravillas muerto. ¿Por qué? Tú puedes preguntar, tú has estado escuchando mi canción que le costará su muerte. ¿Quieres que te lleve? En una semana o dos, tal vez. Después de esas palabras asesinas, todo se había ido, no hay rastros de lo que había sucedido. El sistema se ha vuelto a la normalidad, mis aparatos electrónicos ya no están muertos. Recomiendo encarecidamente que escuches mi canción primero, quiero decir Song for Grand Satan. Antes de seguir leyendo más, insisto, de verdad insisto, en que tú escuches. ¿Qué estás esperando? Escribo esto porque a partir de ahora, no estoy seguro si estoy al tanto de un terrible secreto, o si yo mismo estoy loco. Ser un psiquiatra en práctica, obviamente sería malo para mí, tanto éticamente como desde un punto de vista comercial.
Sin embargo, como no puedo creer que esté loco, les envío esta historia porque probablemente sean las únicas personas que lo considerarían posible. Para mí, esta es una cuestión de responsabilidad para con la humanidad. Antes de empezar, permítanme decirles que me gustaría poder ser más específico sobre los nombres y lugares que he mencionado aquí. Pero sí necesito mantener un trabajo y no puedo permitirme que me incluyan en la lista negra del sistema hospitalario como alguien que anda revelando los secretos de los pacientes, sin importar cuán especial sea el caso. Entonces, si bien los eventos que describo en este relato son ciertos, los nombres y lugares han tenido que ser disfrazados para poder mantener mi carrera a salvo y al mismo tiempo tratar de mantener a mis lectores a salvo. Los pocos detalles que puedo dar son los siguientes. Mi historia tuvo lugar a principios de la década de 2000 en un hospital psiquiátrico de los Estados Unidos. En ese momento, estaba pasando por mi residencia y se me asignó para ayudar a los médicos de turno, con sus diversas funciones, incluida la terapia, recetas, etc. Normalmente, un residente no hace ningún trabajo médico real por su cuenta. Se supone que debes mirar y aprender, en su mayor parte. Sin embargo, en este hospital, el personal estaba tan limitado que en realidad terminé siendo menos asistente de los médicos presidentes, es más, un igual no oficial de ellos, ya que recibí poca o ninguna ayuda con los pacientes que me asignaron tratar. Esto podría haber molestado a algunos residentes, pero en realidad lo encontré muy refrescante. Me había graduado de una de las mejores escuelas de medicina del país y había tomado este puesto principalmente porque quería estar cerca de mi entonces prometida, que acababa de terminar su último año en la universidad, y este era el momento. El único hospital cerca de su escuela. Mis profesores trataron de convencerme de que no lo hiciera, diciendo que tal nombramiento estaba por debajo de mí y que podría tener mejores perspectivas, pero mi corazón ganó mi billetera. Además, me dije a mí mismo, sería un trabajo que tomaría durante un año, hasta que mi prometida hubiera terminado sus estudios y estuviera libre para seguir adelante conmigo. Sobre esto, al menos, resultó tener razón. Aún así, si hubiera sabido lo que me depararía ese año, lo habría reconsiderado. Probablemente no les sorprenda que trabajar en un hospital psiquiátrico, especialmente en uno con poco personal, sea fascinante y aburrido. Por un lado, puedes encontrarte con personas con puntos de vista del mundo, que serían oscuramente cómicos, si no estuvieran causando tanto sufrimiento. Uno de mis pacientes, por ejemplo, trató desesperadamente de decirme que un club de estudiantes de cierta universidad de élite tenía una especie de monstruo gigante devorador de hombres, con un nombre impronunciable, en el sótano de un restaurante local, y que ese mismo club le habían dado de comer al monstruo con su amante. En realidad, el hombre aparentemente había tenido un brote psicótico y había matado a su amante él mismo, pero no era nada bueno decírselo. Otro, mientras tanto, estaba seguro de que un personaje de dibujos animados para niños se había enamorado de él. Luego estaban los 3 o más caballeros ancianos, cada uno de los cuales pensaba que eran Jesús, lo que los hacía gritarse cada vez que estaban en la misma habitación. La parte más divertida fue que uno de ellos incluso tenía algún tipo de experiencia en teología, y seguía gritando citas aleatorias, de Santo Tomás de Aquino, a los demás, como si esto de alguna manera hiciera más auténtico su reclamo del título de Salvador. Una vez más, habría sido gracioso, si su situación no hubiera sido tan deprimente y desesperada de ver. Pero incluso entre empresas como esta, cada hospital tiene al menos un paciente que es extraño, incluso para el pabellón mental. Me refiero al tipo de persona a la que incluso los médicos se han rendido, y a la que todo el mundo le da un amplio margen, sin importar la experiencia que tenga. Este tipo de paciente obviamente está loco, pero nadie sabe cómo llegaron a esa situación. Lo que sí saben, sin embargo, es que te volverá loco intentar averiguarlo. La nuestra fue particularmente extraña.
Para empezar, lo habían llevado al hospital cuando era un niño pequeño y de alguna manera se las había arreglado para permanecer comprometido en el hospital durante más de 20 años, a pesar de que nadie había logrado diagnosticarlo. Tenía un nombre, pero me dijeron que nadie en el hospital lo recordaba, porque su caso se consideró tan intratable que nadie se molestó en leer más su expediente. Cuando la gente tenía que hablar de él, lo llamaban Joel. Pero nadie habló con él, porque nunca salió de su celda, y casi todos fueron alentados a mantenerse alejados de él. Al parecer, cualquier tipo de contacto humano, incluso con profesionales capacitados, empeoraba su condición. Las únicas personas que lo veían regularmente eran las personas que tenían que cambiarle las sábanas o que debían asegurarse de que tomara su medicación. Estas visitas eran invariablemente silenciosas y siempre terminaban con el personal involucrado con la apariencia de que iban a beber una licorería si tuvieran la oportunidad una vez que hubieran terminado. Siendo un médico joven, ambicioso, con muchas notas y poca modestia, me fascinó este paciente misterioso, y tan pronto como supe de él, decidí que yo sería el indicado para curarlo. Al principio solo mencioné esto como una especie de broma pasajera y poco entusiasta, y aquellos que me escucharon debidamente se rieron de ello como un lindo y juvenil entusiasmo. Sin embargo, había una enfermera a la que le confié mi deseo en serio. Por respeto a ella y a su familia, simplemente la llamaré Nessie, y es con ella con quien realmente comienza esta historia. Debo decir algunas cosas sobre Nessie, y por qué le dije esto en particular. Ella había estado en el hospital desde que emigró por primera vez de Irlanda, como enfermera recién nombrada en los años 70. Técnicamente, era enfermera nocturna, pero a juzgar por las horas que trabajaba, uno pensaría que vivía en el lugar y parecía estar siempre disponible. Ella también fue una inmensa fuente de consuelo para mí, y los otros residentes, que no estaban acostumbrados a trabajar en un pabellón mental, y mucho menos en uno que tenía tan poco personal. Pero Nessie parecía saber cómo resolver prácticamente cualquier problema que pudiera surgir. Si un paciente enfurecido necesitaba calmarse, Nessie estaría allí, con su cabello negro descolorido, recogido en un moño, y sus ojos verdes afilados destellando en su rostro pellizcado. Si un paciente se mostraba reacio a tomar su medicamento, Nessie estaría allí para convencerlo de que lo tomara. Si un miembro del personal estaba ausente por una razón inexplicable, Nessie parecía estar siempre ahí para cubrirlo. Si todo el lugar se hubiera incendiado, estoy bastante seguro de que Nessie habría sido quien le hubiera dicho al arquitecto cómo devolverlo tal como estaba. En otras palabras, si querías saber cómo funcionaban las cosas, o querías un consejo de algún tipo, hablabas con Nessie. Esto por sí solo habría sido motivo suficiente para acercarme a ella, con mi ambición bastante ingenua, pero había otra razón además de todo lo que he dicho, y es que Nessie era la enfermera del turno de noche, a la que le habían dado la tarea de administrar la medicación al propio Joel, y por lo tanto fue una de las pocas personas que habló con él de forma regular. Recuerdo la conversación con claridad. Nessie estaba sentada en la destartalada cafetería del hospital, con una taza de poliestireno gastada, llena de café en sus manos sorprendentemente firmes. Me di cuenta de que estaba de buen humor, porque su cabello estaba suelto, y Nessie parecía adherirse a la regla de que, cuanto más apretada estaba, más apretado debería estar peinada. Para ella, dejarlo sin hacer significaba que probablemente estaba más relajada de lo que jamás la vería en meses. Me llené una taza de café y me senté frente a ella. Al darse cuenta de mí, su rostro se abrió en una extraña sonrisa descuidada, e inclinó la cabeza a modo de saludo. «Hola, Parker. ¿Y cómo está el niño prodigio residente?», preguntó. Su voz todavía tenía un ligero acento irlandés que de alguna manera lo hacía mucho más reconfortante. Le devolví la sonrisa. «Aparentemente, suicida». «Oh cielos», dijo con fingida preocupación. «Debería conseguirte un poco de antidepresivos entonces». «Oh no, nada de eso», me reí. «No,
Cuando digo suicida, quiero decir que estoy pensando en hacer algo que probablemente todos los demás pensarán que es muy tonto. Y como es una tontería, vienes y hablas con la tonta más vieja de la sala. Veo cómo es. No quise decir eso. Protesté. Obviamente, muchacho. No lo tomes tan a pecho, dijo con un gesto tranquilizador. Entonces, ¿qué es esta maniobra temeraria en la que estás pensando? Me incliné con complicidad, permitiéndome una pausa dramática antes de responderle. Quiero probar la terapia con Joel. Nessie, que también se había inclinado para escuchar lo que estaba diciendo, se sentó tan repentina y frenéticamente que uno pensaría que la habían picado. Hubo un chapoteo cuando su taza de café salió volando al suelo. Se santiguó, como por reflejo. Jesús, María y José, respiró ella, con todo su acento irlandés estallando. No vayas a hacer bromas sobre eso, maldito idiota. ¿No te dijo tu madre alguna vez que no asustaras a las pobres ancianas? No estoy bromeando, Nessie, le dije. Yo realmente. Pero ella me interrumpió. Sí, maldita sea, estás bromeando, y eso es todo lo que deberías hacer. Porque de lo contrario tendré que boxear tus orejas, y habrá un lomo del resto del personal del hospital detrás de mí esperando su turno. Sus ojos verdes estaban lívidos de ira, ahora. Pero podía sentir que al mirarla, no era a mí. Parecía un oso que acababa de sacar a su cachorro del peligro. Suavemente, puse una mano en su brazo. Lo siento, Nessie. No quise asustarte. La mirada de furia en sus ojos se suavizó, pero no mejoró su expresión. Ahora solo se veía demacrada. Ella puso su mano sobre la mía. No es tu culpa, muchacho, dijo, su acento se desvaneció cuando el miedo se desvaneció de sus rasgos. Pero no tienes ni idea de lo que estás hablando, y es mejor que nunca lo descubras. ¿Por qué? Pregunté suavemente. Lo que está mal con él. Luego, sabiendo que ella podría no responder, agregué, Nessie, sabes que soy demasiado inteligente para mi propio bien. No me gustan los acertijos que no puedo resolver. Eso no es mi culpa, dijo con frialdad, sus ojos se endurecieron de nuevo. Pero está bien, si eso te detiene. Te diré por qué. Porque cada vez que tengo que llevar medicinas a su habitación, empiezo a preguntarme si no valdría la pena encerrarme en este hospital, solo para evitar tener que volver a hacerlo. Apenas duermo por las pesadillas que tengo a veces. Así que créeme, Parker, que si eres tan inteligente como crees, te mantendrás alejado de él. De lo contrario, podrías terminar aquí con él. Y ninguno de nosotros quiere ver eso. Ojalá pudiera decir que sus palabras no fueron en vano. Pero en realidad, solo hicieron que mi curiosidad ardiera más, aunque basta con decir que esta fue la última vez que hablé abiertamente de mi ambición de curar al paciente misterioso con un miembro del personal. De hecho, ahora tenía una razón aún mejor. Si podía curarlo, Nessie y todos los demás que tuvieran que lidiar con él perderían lo que sonaba como la principal fuente de miseria en sus vidas. Tenía que buscar los registros sobre él y ver si podía llegar a un diagnóstico. Pero tan pronto como resolví seguir este plan, encontré un gran problema. Dado que nadie se había molestado en recordar su nombre, solicitar su archivo habría sido complicado en las mejores circunstancias. Peor aún, solo habría sido en papel, porque el hospital estaba ridículamente atrasado en la digitalización de sus registros antiguos, lo que significaba que tendría que encontrar alguna manera de convencer a la oficina de registros para que me dejara verlo. Una vez traté de solicitarlo, diciendo que no podía haber más de un archivo que coincidiera con lo que fuera que tenía, pero tan pronto como el empleado de registros de guardia se dio cuenta de por quién estaba preguntando, me dijo que saliera de su oficina. En términos tan coloridos que estoy seguro de que no podrás imprimirlos. Sin embargo, eventualmente encontré una solución. El empleado de registros que me había gritado obscenidades generalmente solo trabajaba de lunes a viernes, y era reemplazado por otra persona los fines de semana.
Todavía no tenía idea de qué buscar, pero decidí actuar con la corazonada de que el nombre Joel debe haber venido de alguna parte. Por supuesto, no podía ir y pedir ver a todos los pacientes cuyo nombre podría haber sido abreviado a Joel sin despertar sospechas, pero sabía que los empleados de registros probablemente esperarían que los residentes hicieran preguntas estúpidas. Presenté una solicitud para tomarme el sábado libre, que fue rápidamente aprobada, y esperé con gran anticipación. Cuando finalmente llegó el día, corrí a la sala de registros del hospital. Allí, le pregunté al anciano muy apático, que ahora está sentado en la oficina de registros, si me dejaba echar un vistazo a la sección J, porque pensé que uno de los viejos, que pensaba que él era Jesús, podría haberse apoderado de ese nombre, debido a que de alguna manera se acerca a su propio nombre real. Era una teoría ridícula, incluso para un estudiante de psicología de primer año, pero el tipo de registros obviamente estaba demasiado interesado en volver a lo que había escondido debajo del escritorio como para preocuparse. Me dejó entrar, me dio instrucciones de a dónde ir, y me dijo arrastrando las palabras, que era mejor que devolviera los malditos archivos cuando termine, antes de recostarse en su silla. No necesitaba decírselo 2 veces. Casi corrí a la sección que me había indicado y rápidamente comencé a clasificar la enorme cantidad de archivos con Joseph, Jonah o incluso Joel como nombres en la lista. E inmediatamente ignoré todo lo que se había ingresado después de 1990, ya que sabía que se suponía que el paciente que teníamos era mayor que eso, pero esto aún me dejó con cientos de archivos. Sin embargo, la mayoría de ellos también se descartaron fácilmente, ya que la mayoría de ellos tenían documentación que mostraba que los pacientes involucrados habían muerto o habían sido dados de alta. Solo quedaron un puñado de archivos una vez que había terminado mi búsqueda. 2 esquizofrénicos paranoicos, referenciados a quienes reconocí como 2, del trío de Jesús. Mi tonta excusa inicial, irónicamente, había sido correcta. Uno mostraba una foto de un hombre calvo, a quien reconocí como el amante de las caricaturas. Y luego, estaba el último. No escribiré el nombre completo del paciente, pero su primer nombre era Joel, había sido admitido por primera vez en 1982 a la edad de 6 años, y estaba marcado como todavía bajo custodia del hospital. El archivo estaba tan cubierto de polvo que dudaba que alguien lo hubiera abierto en una década, y era tan grueso que parecía que iba a estallar. Pero las notas clínicas todavía estaban allí, y en sorprendentemente buenas condiciones, junto con una cruda foto en blanco y negro de un chico de cabello rubio mirando a la cámara con los ojos muy abiertos. Me hizo sentir como si estuviera mirando a un depredador. Apartando la mirada, me volví hacia las notas y comencé a escanearlas. Al leerlos, vi que los muchos médicos que me habían dicho que no había un diagnóstico de lo que sufría Joel, en realidad, habían estado diciendo erróneamente la verdad. No es que no hubiera un diagnóstico. Era que había habido un par, pero que los síntomas de Joel parecían mutar de manera impredecible. Sin embargo, lo más sorprendente de todo fue que Joel había sido dado de alta en un momento muy temprano en su roce crónico con el sistema de salud mental, después de permanecer solo 24 horas en el hospital. Aquí está el contenido completo de las notas del médico en ese momento. 5 de junio de 1982. Joseph, apellido omitido, es un niño de 6 años que sufre agudos terrores nocturnos, entre ellos vívidas alucinaciones de algún tipo de criatura que vive en las paredes de su habitación, y que emerge de noche para asustarlo. Los padres de Joseph lo trajeron después de un episodio particularmente violento, en el que los brazos de Joseph sufrieron importantes hematomas. Afirma que fue por las garras de la criatura, pero la solución más obvia sería asumir que las heridas fueron autoinfligidas. Se prescribió un ciclo completo de sedantes, junto con alguna terapia básica. 6 de junio de 1982, en sus sesiones de terapia, Joseph se mostró bastante cooperativo, aunque le tomó algún tiempo llegar a ser receptivo a la explicación del médico tratante de que el monstruo que creía ver era en realidad solo su imaginación.
Sin embargo, incluso si la terapia no se llevó a cabo, los sedantes parecieron funcionar, así que lo soltaremos después de monitorearlo durante 24 horas adicionales. Casi me reí. Parecía ridículo que un conjunto tan breve de entradas se convirtiera en el preludio de décadas de horror. Sin embargo, seguí adelante. Las notas indicaban que Joel, aparentemente fue dado de alta después de las 24 horas adicionales prometidas. También había una referencia a una cinta de audio de la única sesión de terapia de Joel, cuyo número tuve el cuidado de anotar en el cuaderno que había traído conmigo. Sin embargo, el optimismo de los médicos durante la primera visita de Joel obviamente se había perdido, porque al día siguiente, el niño estaba de regreso, esta vez con una serie de trastornos mucho más graves. Y esta vez, nunca fue dado de alta. Siguen las notas de su segunda admisión. 7 de junio de 1982. Joel, se omite el apellido, es un niño de 6 años previamente ingresado por terrores nocturnos. Se prescribió un curso de sedantes, y algunas técnicas de afrontamiento rudimentarias. Desafortunadamente, en lugar de funcionar, estas medidas parecen haber empeorado la psicosis del niño, que también ha cambiado notablemente desde su primer ingreso. En lugar de temer a un monstruo que vive en sus paredes, parece haber retrocedido a un estado preverbal, mientras se vuelve impredecible y violento. En sus primeras horas de ser admitido, el niño ya ha agredido a numerosos miembros del personal, y ha tenido que ser inmovilizado. Es notable que a pesar de ser demasiado joven para saber lo que está haciendo, todos sus ataques han sido en partes de la anatomía de sus objetivos, que suelen ser bastante vulnerables, incluso sensibles al dolor. La que se llevó la peor parte, fue una enfermera anciana, a la que le dio una patada en la espinilla, pero incluso esta violencia bastante rutinaria tuvo una consecuencia involuntaria, ya que esa enfermera en particular acababa de someterse a una cirugía extensa en la espinilla y tuvo que ser enviada a casa en una silla de ruedas. Como resultado, intentamos la terapia, pero después de una sesión, Joel no logró ningún progreso. En cambio, solo hizo extraños ruidos de chasquidos y rasguños, y parecía incapaz de moverse bípedo durante toda la sesión. Finalmente, se volvió violento nuevamente y tuvo que ser refrenado. Además, su condición degeneró cuando lo trasladaron de regreso a su habitación. Como ordenanza, Ashley rompió el protocolo del hospital, y le dijo enojada que era un niño malo por patear y golpear tanto. Esto pareció hacer que Joel pudiera volver a hablar, pero lejos de conducir a una mayor lucidez, comenzó a gritarle insultos a la señora Ashley, burlándose de ella y menospreciándola con una variedad de insultos, casi todos los cuales mostraban un nivel de percepción psicológica mucho más allá de la de un niño de 6 años. Fueron increíblemente desagradables. La violencia de Joel, combinada con esta variedad de abuso psicológicamente dirigido, sugiere alguna variedad de abuso infantil o que es un sociópata con delirios paranoicos. Se necesitan más estudios. Ahora fascinado, pasé a la entrada del día siguiente. 8 de junio de 1982, Joel sigue sin progresar. Sin embargo, ahora creemos que estamos tratando con al menos una variedad de sociópatas, y uno muy precoz en eso. Hoy, cuando lo trajeron para terapia, Joe comenzó a agredir verbalmente a su terapeuta, el Dr. A, de la misma manera que había atacado a la señora Ashley. Sin embargo, el contenido de sus insultos era completamente diferente, y, una vez más, estaba dirigido con un alto grado de precisión a los problemas personales del Dr. A. Afortunadamente, el mismo doctor pudo desvincularse de los ataques y tratar de usarlos como un medio para indagar sobre el estado mental de Joel. No pudo aprender nada de esto, y finalmente liberó a Joel de la terapia con disgusto. A esta no le siguió ninguna entrada sobre la terapia de Joel. Aparentemente, una sesión había sido suficiente para que el escritor y el médico tratante se rindieran con disgusto. Negué con la cabeza. Incluso un hospital con poco personal debería esforzarse más.
De hecho, el único elemento incluso del mismo año fue una breve nota del jefe de medicina para mantener a Joel aislado del resto de la población. Durante 4 años después de eso, no hubo nada. A fin de la parte 1. Saben, subestimé lo difícil que sería escribir todo esto, aunque el hecho de que todos ustedes parezcan tan dispuestos a creerlo, e incluso a especular sobre lo que estaba pasando, es algo reconfortante. He leído sus comentarios y, aunque puedo decirles ahora mismo que ninguno de ustedes está ni cerca de darse cuenta de lo jodido que estaba este paciente, y para ser justos, ni siquiera tienen la historia completa todavía. Es bueno verlo. Que la gente se tomara en serio una historia como esta. Después de todo, podría haber esperanza. De todos modos, ¿dónde estaba yo? Ah, sí, el expediente de Joel, y el hecho de que básicamente se oscureció durante 4 años. Bueno, en 1986, el archivo se inició de nuevo. Parecía que los recortes de fondos obligaron al personal a hacer que los pacientes compartieran habitaciones. Como tal, había una nota del nuevo jefe de medicina, la doctora A, para no exponer el nombre, lo llamaremos de esa forma, instruyendo al personal a encontrar compañeros de habitación que parecían poco probables de desencadenar la condición de Joel. El personal evidentemente falló en esto. El siguiente memorando que tenía algún contenido también era de la doctora A, y estaba dirigido al doctor G, a quien conocía como el actual jefe de medicina. Decía lo siguiente: nota fechada el 14 de diciembre de 1986. De la doctora A, para doctor G. No sé de quién fue la idea de trasladar a Philip con Joel, pero quien quiera que sea, quiero que los despidan. Poner a un hombre adulto con problemas de ira tan serios, en una habitación con un niño que tiene una necesidad tan poderosa de sacar de quicio a la gente, obviamente no iba a tener resultados positivos. Así que ahora, parece que tenemos al menos un paciente, cuya familia podría presentar cargos si alguna vez descubren por lo que ha pasado su hijo. Supongo que ya ha escuchado las historias sobre Philip, que necesitaba ser sedado, antes de poder cumplir su promesa de matar al pequeño monstruo de mierda según sus palabras. No sé qué le hará esto a la condición de Joel, pero no puedo imaginar que sea bueno. Después de este primer desastre, los registros indicaron que Joel había sido emparejado con alguien más cercano a su edad. Un niño de 8 años que había sido admitido por esquizofrenia desorganizada. Esto, aparentemente, tuvo un resultado mucho peor. Nota fechada el 16 de diciembre de 1986. De la doctora A, dirigida al doctor G. Nuestra aseguradora no estará contenta si tenemos más incidentes como el de Will. La única buena noticia, supongo, es que la autopsia no muestra signos de juego sucio. Supongo que las tendencias violentas de Joel deben haberse atenuado un poco. Pero incluso si la autopsia probablemente nos absolverá de cualquier culpa, me preocupa que un buen abogado lo separe en la corte. ¿Cuándo fue la última vez que un niño de 8 años murió de insuficiencia cardíaca? Consulte con la enfermera y ore para que no le hayamos dado al niño Will una dosis demasiado fuerte de algo. La siguiente compañera de cuarto de Joel era una niña de 12 años que había sido ingresada con un trastorno de estrés postraumático por un aprovechamiento por parte de su padre. Había una nota al lado del nuevo arreglo de habitación, que instruía a los enfermeros y enfermeras a mirar periódicamente a los dos, porque la niña aparentemente tenía una tendencia a volverse violenta a la menor provocación. Resultó que ella fue la que se benefició de esta protección. Nota con la fecha, el 18 de diciembre de 1986. De la doctora A para el doctor G. Despidió a todos los ordenanzas de guardia anoche. Excepto el que los sorprendió. Quiero que lo pongan a cargo de la sala. Usted personalmente se hará cargo del tratamiento de Nadia.
solo una mano experta podrá hacer algo después de lo que sea que ese mocoso trató de hacerle. Y, por cierto, descubra cómo se enteró de esas cosas. Si los enfermeros hablan de ese tipo de cosas con los pacientes menores de edad, deben ser despedidos o reprendidos. Los niños de 10 años pueden desarrollar impulsos como ese, tempranamente, particularmente los niños, pero generalmente no son impulsos hacia algo que, especifico. Mientras tanto, asegúrese de poner restricciones en la habitación de Joel, para que no pueda volver a hacer algo así. El último compañero de habitación que tenía Joel, que provenía de la población general de pacientes mentales, era un adicto a la metanfetamina adolescente, que había desarrollado un trastorno paranoico de personalidad severo, probablemente elegido porque fácilmente habría podido dominar a Joel, si el chico intentaba agredirlo. Además, como una precaución adicional contra ese tipo de asalto, los dos fueron colocados en una habitación donde podían ser restringidos permanentemente, para evitar que se lastimaran el uno al otro. Sin embargo, esto no fue mejor. Nota con fecha, el 20 de diciembre de 1986. De la doctora A, para el Dr. G. En primer lugar, pida a alguien que busque correas más fuertes para nuestras camas. Después de lo que sucedió anoche con Claude, y todo lo demás que sucedió la semana pasada, tendremos que asegurarle al público que nada de eso volverá a suceder. Además, pida a los enfermeros que revisen la habitación una vez más, porque sinceramente, soy incrédula por la explicación que nos están dando. No me importa lo paranoico que era Claude, no hay nada en esa habitación que pueda asustarlo, lo suficiente como para hacer que muerda varias correas de cuero diferentes, y se arroje por la ventana. Las correas serían lo suficientemente duras, incluso con una descarga de adrenalina promedio. Pero forzar la apertura de una ventana enrejada, tenía que haber algo mal con los barrotes, la cama, o la ventana. Sin embargo, de una forma u otra, me refiero a averiguar qué está haciendo ese niño para que sucedan accidentes como este. Asigne a cualquier ordenanza que desee pasar la noche con él, mañana. Asegúrese de que el ordenanza tenga todo lo que necesita para defenderse. Pistolas taser, bastones, lo que sea. Trate esto como el caso de un paciente criminalmente loco, aunque no podemos probar mucho de lo que sucedió más allá del incidente de Nadia. Y haz que la ordenanza lleve una grabadora. Si ese pequeño bastardo respira, quiero que esté disponible para su análisis. Aquí termina la nota. Había otro registro que indicaba dónde encontrar la cinta de audio que aparentemente resultó de esta orden. También lo anoté. Hubo una comunicación final de la doctora A sobre el tema de Joel, y en ella finalmente encontró, al menos una respuesta parcial de por qué el personal estaba tan desesperado por diagnosticar a este paciente en particular. Pero a diferencia de los documentos anteriores, este no era un memo. Era una nota escrita a mano, aparentemente conservada por el Dr. G. Querida Rosa, acabo de hablar con Frank. Creo que es justo decir que no estará listo para trabajar durante al menos un mes, en el estado en el que se encuentra. ¿Y sabes qué? De hecho, voy a dejar que tenga ese tiempo como licencia por enfermedad con goce de sueldo, porque es mi culpa que él sea así. No se puede castigar a alguien por seguir sus propias órdenes. Eso sí, si no está mejor cuando termine, tendremos que retenerlo aquí. También he llegado a una conclusión. Sea lo que tenga Joel, estoy seguro de que no podemos curarlo. Ni siquiera creo que podamos diagnosticarlo. Obviamente, no está en el DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico, de los Trastornos Mentales. Y dado el efecto que tiene en los demás, empiezo a dudar si alguien podría diagnosticarlo. ¿Sabes qué? Me estoy adelantando. Primero, hablemos de lo que me dijo Frank. Dice que toda la noche, Joel siguió susurrándole. Eso es todo. Solo susurrando. Pero no era la voz normal de un niño. De alguna manera, el chico se las había arreglado para hacer que su voz se volviera gutural y ronca, y seguía tratando de recordarle a Frank las cosas que habían hecho juntos, como si lo conociera de alguna parte.
Pero la cosa es que, Rosa, las cosas que Joel estaba tratando de recordarle a Frank eran todas las pesadillas que Frank tenía cuando era niño. Dijo que era como si el monstruo de esas pesadillas le hubiera estado susurrando toda la noche, diciéndole cuánto echaba de menos perseguirlo, atraparlo y comérselo. Sonaba extravagante. ¿Cómo sabría un chico tan joven, con lo que solía soñar una ordenanza de 40 años? Entonces escuché la cinta. Y es que no puedo llegar a ninguna otra conclusión, que no sea que él se lo imaginó. No escuché ningún sonido, y el micrófono estaba completamente hacia arriba. Es más, Joel estaba inmovilizado en todo el camino, al otro lado de la habitación, así que, si estuviera haciendo un sonido lo suficientemente fuerte como para que Frank lo escuchara, el micrófono lo habría captado. No creo que pudiera haberlo disfrazado, a menos que estuviera junto al oído de Frank y susurrara, lo que obviamente es imposible. Aún más extraño es que, después de un rato, comencé a poder escuchar a Frank respirar muy fuerte. Y sus patrones de respiración no eran normales. Sonaba como si estuviera hiperventilando. Como si estuviera teniendo un ataque de pánico, de hecho. Pero lo escuché una y otra vez, y la cosa es que no había otros sonidos. En absoluto. Así que no tengo idea de qué está hablando Frank. Ahora sé con certeza, después de esta sesión, y después de la que tuve con él, que no podemos curar a Joel. Se necesitará un médico mejor que yo para averiguarlo, y buena suerte para encontrar uno que esté dispuesto a venir a trabajar en esta mierda. Quizás muera aquí. Pero no hay nada que podamos hacer. Rosa, algún día serás jefa de medicina. Ambos lo sabemos. Ambos lo hemos discutido extensamente. Sé que te sentirás tentada a tratarlo tú misma. Por favor, no lo hagas. No quiero que tú también te conviertas en un manojo de nervios. Solo manténlo aquí, a expensas de sus padres, y dales la historia que tengas que dar. Son lo suficientemente ricos como para pagar toda una vida de cuidados. Incluso si de alguna manera se vuelven pobres, encuentre espacio en el presupuesto. No podría tenerlo en mi conciencia, si supiera que lo tuve a mi cuidado y él, de alguna manera salió a causar problemas en el mundo real, con lo que sea que tiene, solo porque fallamos. Prométemelo. Rosa. De Tomás. Después de esta carta, solo había un documento oficial, que indicaba que se interrumpiría toda terapia con Joel. Tendría su propia habitación, pero al precio de estar encerrado en ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Solo a unos pocos enfermeros selectos, se les permitiría cambiar sus sábanas de forma rutinaria, y solo a la enfermera más experimentada, se le encomendaría la tarea de administrar la medicación a Joel. Se debía alentar a todo el personal, a que se mantuviera alejado de él. No se lo mencionaría, excepto por el acortamiento extremadamente anodino de su nombre, de modo que cualquiera que quisiera obtener más información no sabría por dónde empezar. En resumen, era todo lo que había observado desde que llegué a mi nuevo lugar de trabajo. Aún así, si antes me había intrigado, ahora estaba enganchado. Aquí radica la posibilidad de descubrir un trastorno previamente indocumentado, no simplemente una permutación de algo que ya está en el DSM, sino algo completamente nuevo. Y tenía al paciente cero, bajo el techo de este hospital. Mi elección de residencia, ahora parecía casi un acto de Dios. Solo había una cosa que hacer ahora. Escuchar las cintas de audio que había visto referenciadas. E inmediatamente, volví al secretario del archivo, y le mostré los números de registro de estos, esperando obtenerlos con bastante rapidez. Sin embargo, para mi sorpresa, después de haber escrito los números en su computadora, su ceño se frunció en confusión, y regresó a los registros sin decir una palabra. Media hora después, regresó luciendo aún más confundido. No hay nada debajo de esos números, hijo. Nunca lo ha estado. ¿Estás seguro de que las anotaste, verdad? Dijo. Estaba bastante seguro de que lo había hecho y, de todos modos, no podía arriesgarme a otro viaje que pudiera alertarlo sobre qué archivo había estado mirando.
Además, si alguna vez hubieran estado allí, tendría sentido que pudieran haber sido destruidos o removidos dada su conexión con el paciente más problemático del hospital. Fingí una sonrisa cansada, y negué con la cabeza hacia el encargado del registro. «Alguien me ha gastado una broma», le dije. «Perdón por perder su tiempo, señor». Salí de la oficina de registros, y me escabullí discretamente del hospital. No quería que alguien me viera, y se preguntara qué estaba haciendo allí en mi día libre. Además, necesitaba tiempo para pensar en lo que había dicho el archivo, antes de hacer cualquier intento de hablar con su sujeto. Que Joel había comenzado con algún tipo de trastorno, basado en la empatía era obvio. Lo que lo hacía confuso, era lo extremo que resultaba. Su empatía emocional, es decir, la capacidad de sentir lo que otras personas estaban sintiendo, era obviamente inexistente, si había estado haciendo que la gente se suicidara, y tratando de aprovecharse de una niña, antes de saber siquiera, ¿qué es eso? Pero su empatía cognitiva, es decir, la capacidad de reconocer lo que los demás estaban sintiendo, debe haber sido increíble. Casi sobrehumano. No solo podía detectar las inseguridades de otra persona, sino que podía predecir con perfecta precisión cómo explotarlas para causar la máxima angustia. Era el tipo de habilidad que hubiera esperado ver en un interrogador entrenado de la CIA, no algo desarrollado espontáneamente por un niño pequeño. Más desconcertante aún, había sido su aparente cambio de táctica, justo después de su desastroso encuentro con su primer compañero de habitación. Antes de eso, los numerosos registros de terapia habían indicado que su enfoque preferido era inducir sentimientos de ira u odio hacia sí mismo en sus víctimas. Sin embargo, inmediatamente después, como si su modus operandi, o modo de obrar, hubiera cambiado en una moneda de 10 centavos, había cambiado a inducir un miedo tan extremo que desencadenaría una respuesta de lucha o huida. ¿Por qué este repentino cambio de enfoque? ¿Qué había sucedido para cambiar sus síntomas? Y eso, asumiendo que incluso había sido él quien había provocado esos sentimientos de miedo. El hecho de que el encuentro de la ordenanza con él solo revelara un silencio de radio hizo que el rompecabezas se profundizara. Regresé y miré el registro del primer compañero de cuarto. La implicación era claramente que Joel había sido agredido. ¿Podría ese asalto haberlo hecho tener un brote psicótico y volverse catatónico? Pero entonces, ¿cómo explicar la evidente agresión sexual de la noche siguiente? Todas estas eran preguntas que sabía que habían atormentado a los médicos de Joel durante años, por lo que la perspectiva de resolverlas en una sola noche, sin siquiera hablar con él, era probablemente imposible. Aún así, mi mente los recorrió una y otra vez, mucho después de que traté de acurrucarme en la cama y quedarme dormido. Finalmente, el sueño me ganó. Esto no ayudó. Probablemente debido a la referencia a la experiencia negativa del asistente, una de las pesadillas de mi infancia resurgió esa noche. Lo echaría un vistazo, solo que tiene relevancia para lo que sucedió más tarde, así que será mejor que lo explique. Cuando tenía 6 años, mi perro Marty se ahogó en un río cercano. Habíamos estado jugando a buscar cerca, y en un momento particularmente exuberante, arrojé el palo tan lejos de mi vista que no pude ver a dónde había ido. Da la casualidad, había aterrizado en el río, y hubo una tormenta la noche anterior, por lo que el río estaba particularmente turbulento. Todo esto es para decir que, cuando Marty corrió a agarrar el palo, fue arrastrado por la corriente, se estrelló la cabeza contra unas rocas, y se ahogó antes de ser pescado a 1 o 2 millas, río abajo. Sabía que algo andaba mal, cuando él no regresó con el palo, y mis padres intentaron protegerme de lo peor. Sin embargo, cuando trajeron el cadáver a la casa, de alguna manera pensé que podría devolverle la vida a mi mascota de la infancia, así que luché por ver el cuerpo. Todavía considero la visión del cráneo sangrante de Marty como uno de los traumas de mi infancia, aunque desde entonces he hecho las paces con mi propio papel en su muerte. Pero eso no fue cierto al principio, que es probablemente donde entró la pesadilla que estoy a punto de describir.
En el sueño, estaba parado en la orilla del río, con Marty, pero no era solo un río ordinario. Este, cobró vida, y comenzó a tratar de arrastrarme hacia abajo, con brazos largos, en forma de ola, y con forma de tentáculo. En el sueño, siempre me las arreglé para luchar y volver a la orilla, pero Marty no fue tan afortunado, y tuve que mirar mientras remaba, y luchaba, con los tentáculos que le estrangulaban la vida. Quería saltar y tratar de salvarlo, pero como suele ser el caso en los sueños, lo que quieres hacer, y lo que el sueño te permite hacer, son cosas diferentes. Cuando era niño, siempre me despertaba llorando, en el momento en que su peluda cabeza desaparecía bajo el agua. Pero la noche después, de que encontré el expediente de Joel, hubo un detalle más que me sacó del sueño, y fue este. Cuando Marty desapareció, pude escuchar la risa del río. Era un ruido gutural, húmedo y profundo, que sonaba como si procediera de una garganta que estaba en proceso de pudrirse. Creo que debí haber gritado, porque lo siguiente que recuerdo es a mi prometida, sacudiéndome para despertarme y abrazándome. Afortunadamente, el sueño no se repitió esa noche, y más o menos me olvidé de él cuando regresé al hospital, con la plena intención de ver si había alguna forma de conseguir una audiencia con nuestro misterioso paciente problemático. Sin embargo, cuando llegué, se presentó una nueva distracción. Una multitud se había reunido alrededor de la entrada principal del hospital, incluidas algunas personas cuyas cámaras y micrófonos los identificaron positivamente como reporteros. Inmediatamente curioso por lo que estaba pasando, me abrí paso entre la multitud, solo para ver una camilla, con una bolsa para cadáveres, que estaba siendo cargada en una camioneta de la policía. Ahora preocupado, escudriñé a la multitud, en busca de algún rostro que pudiera reconocer, y vi a un ordenanza, a quien había visto trabajando en el mismo pabellón que yo. Me abrí paso hasta él, y le pregunté qué había pasado. Nessie murió, dijo, su voz tan hueca que sonaba como si viniera de 1.000.000 de millas de distancia. Dicen que anoche se tiró del tejado, después de hacer sus rondas. Nadie sabe por qué, pero uno de los pacientes dice que lo hizo después de haber terminado. Ya sabes, con él. Ahora, tan horrorizado como mi contraparte, extendí la mano, y le di un fuerte abrazo con un solo brazo, como para asegurarle que alguien más sentía lo mismo que él. No reaccionó. Aparentemente, el impacto aún fue demasiado fuerte. Nota: la próxima actualización se realizará el viernes. Nos estamos acercando a las cosas de las que encuentro realmente difícil hablar, por lo que mi ritmo de escritura probablemente se ralentizará. Me acuerdo el primer encuentro que tuve con ella, estaba en su asiento junto a su escritorio, enfrente de mí. En su lado derecho se encontraban un diario y una pluma, en donde, al parecer, anotaba algunas cosas que no lograba ver. A su izquierda había una lámpara que, a pesar de tener una iluminación tenue, era suficiente para no perderse de ningún detalle del lugar, que era similar a un consultorio, donde los psicólogos tratan a sus pacientes, con la diferencia que no podía ver paredes alrededor, como si una manta negra cubriera el lugar. La chica, que ahora me estaba observando fijamente con una sonrisa tranquilizadora, al parecer me estaba esperando, como si hubiera acordado una sesión con ella. Si tuviera que describirla físicamente, diría que estamos muy cercanos en cuanto a la edad, que rondaría los 18 años, o quizás sea un poco mayor que yo. Tanto sus ojos como su cabello eran de color rojo, que de hecho, le quedaban muy bien, no había nada raro en ella que pueda describir. Aunque la situación era algo incómoda. Bienvenido. Yo seré tu psicóloga. Ella dio inicio a la sesión con aquella presentación a medias, asentí con la cabeza mientras me acomodaba en mi silla, intrigado por saber lo que vaya a pasar. ¡Excelente! Marcos.
Para mayor comodidad, nosotros hablaremos de diferentes temas cada vez que nos veamos. Pero como esta es nuestra primera sesión, vamos a empezar por conocernos mejor. Ella continuó hablando, esta vez hizo varias preguntas personales muy directas. ¿Cómo te describirías a ti mismo? ¿Eres amable con los demás? ¿Te resulta difícil relacionarte con ciertas personas? ¿O sientes mucho odio en tu interior? Bueno, respondí, me considero una persona algo introvertida, hay muchas personas a las que se me dificulta relacionarme y mucho menos iniciar conversación, pero eso no aparta que pueda ser amable, pero hay momentos donde siento un poco de odio surgir en mi interior. No te preocupes, aquel odio que sientes es completamente normal, todas las personas en algún momento pasan por eso. Continuó, ahora, voy a hacerte otra pregunta, ¿le temes a la oscuridad? Yo creo que no, respondí, no tengo problema alguno en dormir con la luz apagada, incluso si tengo que levantarme y caminar entre la oscuridad para ir a por un vaso de agua, cuando la única luz que me guía es la que entra por las ventanas. Además, me gusta el terror, y hago historias del estilo, así que la oscuridad debería funcionar como fuente de inspiración. Cuando era niño, la situación era diferente, pero supe aprovechar esas sensaciones para utilizarlos ahora en mis escritos, ya que siempre me gustó crear historias. Hubo un momento de silencio, ella se quedó observándome, manteniendo esa misma sonrisa que ahora logra generarme una leve sensación de incomodidad. Me parece muy bien, replicó ella, que encuentres algo que te ayude para inspirarte. Oh, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado por hoy, aunque fue un gusto tenerte aquí. Nuestra siguiente sesión será mañana, te espero. Fue en ese preciso momento, cuando me levanté sobresaltado de mi cama. Estaba muy oscuro, pero sabía que me encontraba en mi habitación, por la iluminación proveniente de una ventana, revelando que todo aquello había sido un sueño. Agarro mi teléfono, solo para descubrir que aún eran las 4 de la madrugada, y lo dejo donde estaba. Me acomodo de vuelta en mi cama y cierro los ojos. El sueño me ganó enseguida. Lo siguiente que recuerdo, es que el día transcurrió todo con normalidad, hice la rutina de siempre hasta que llegó la noche, aún podía recordar aquel sueño, pero sin embargo, no era algo que debería darle tanta importancia, incluso lo tomaba como algo curioso. Iba a pasar desapercibido, si no fuera por el hecho de que el sueño se repitió la noche siguiente, luego de haberme dormido, pero en esta ocasión, sucedieron cosas diferentes. Segunda noche. Bienvenido de vuelta, dijo, es un gusto verte otra vez. Seguro hoy has tenido un día muy aburrido, así que vamos a acelerar un poco las cosas, para que no te me aburras aquí también. Empezaremos con unas simples preguntas. ¿Cuál es tu pasatiempo? Pues, me gusta tocar la guitarra en mis ratos libres, respondí. Interesante, replicó, ¿y qué tipo de sentimientos te transmite la música? Eso depende de lo que esté escuchando en ese momento, respondí, así que los sentimientos son muy variados. Puede hacerme sentir desde alegría, tristeza, melancolía, y hasta transmitirme una sensación de terror y miedo. ¿Te gusta el terror? Preguntó. Un poco sí, me llama la atención, una buena melodía de terror puede crear un buen ambiente de tensión, y adentrarte más a la historia que el autor te quiere contar. ¿Puedes describir cuánto te gusta este género? Dijo. No sabría decirte, no suelo consumir este tipo de cosas muy a menudo. Añadí. En ese momento, empezó a sonar una melodía a piano, muy tenue, pero audible. Transmitía tensión en el ambiente, y un poco de terror. La canción que estás escuchando ahora, ¿te gusta? Dijo con una mirada, que ahora inquietaba mucho más. Además, no sabía hacia dónde llegaríamos con esta conversación. A lo que, sin esperar respuesta, hizo otra pregunta. ¿Crees que una canción puede llevar a alguien al suicidio? Cuando terminó aquella pregunta, realmente me dejó sin palabras, y mi mente trataba de procesar una respuesta lógica a lo que acababa de oír, pero fue tan repentino, que opté por el silencio.
Bueno, parece que nuestro tiempo se agotó, daremos por finalizada la sesión de hoy. Tal como la noche anterior, desperté en mi cama en plena madrugada, cuando la única luz que hacía frente a la oscuridad, era la que provenía de los faroles de la calle, que lograban colarse por mi ventana. Muchos pensamientos vinieron en ese momento, junto con una mezcla de sensaciones, la más fuerte entre ellas era la intranquilidad. Esto pareció muy real. Me dije a mí mismo mientras me cubría con mis mantas para recuperar un poco de tranquilidad, aunque para alguien como yo, esto siempre me pareció muy tonto, pero en estos momentos era lo único que podía ayudarme. Diría que el resto del día pasó con normalidad, como ayer, excepto por una sola cosa. Mientras almorzábamos, mi madre se acordó de algo y aprovechó el momento para comentármelo. Anoche me desperté al escuchar que estabas tocando tu guitarra, me pareció extraño que lo hicieras a esas horas, aunque la melodía que oía era algo peculiar. Dijo. Se la notaba algo confundida, al igual que a mí, no tengo ningún recuerdo de haber tomado mi guitarra a mitad de la noche, mucho menos tocar una melodía, la cual no sabía cuál era su definición de peculiar. Simplemente lo negué, dejándola con la idea que tal vez lo ha soñado, sería lo más normal en estos casos. Sin embargo, aún me preguntaba si aquel sueño influyó en algo. Noche 3. Me di cuenta de que ya era un problema mucho mayor cuando el sueño se repitió por tercera vez, 3 noches seguidas. La intranquilidad de las noches anteriores empezó a escalar un nivel más alto, saltando muchas alarmas dentro de mí, avisando que algo mucho peor está por pasar. El lugar había cambiado, ahora podía notar donde antes solo era oscuridad, unas paredes blancas a nuestro alrededor, ahora la oficina se sentía más iluminada, sin embargo, no hizo sentirme más seguro. Bienvenido a nuestra tercera sesión, estoy muy emocionada de la actividad que tengo preparada para ti, en el día de hoy. Añadió, ahora sí comenzaremos con la práctica. A lo que pregunté, ¿a qué te refieres con eso? Hoy, vas a poder ver de una forma más real, tus peores miedos. Dijo, espera. ¿Qué es todo esto? ¿Quién eres? ¿Y por qué mis peores miedos? Son preguntas interesantes. Exclamó. Pero lo sabrás luego. Sin darme tiempo para protestar, todo se oscureció fugazmente, cuando desperté de la cama y me di cuenta que me encontraba en mi habitación. Aquellos sueños recurrentes empezaban a preocuparme, y estaba considerando pedir ayuda, cuando pequeños sonidos de pisadas interrumpió mis pensamientos. La luz del cuarto parpadeó unos segundos, hasta que se apagó por completo, llevándome a una espesa oscuridad, todo era absolutamente negro. De repente, una extraña fuerza trató de mandarme fuera de la cama, como si quisiera despojarme del único lugar donde me sentía seguro. Pero luché como pude para que eso no ocurriera, era difícil, aún así necesitaba persistir. Ahora el pánico se hizo presente, y se acrecentaba al mismo ritmo que lo hacían los latidos de mi corazón, que golpeaba mi pecho cada vez con más fuerza. Y así, de un momento a otro, todo acabó. Lo has hecho bastante bien, a pesar del pánico, no dejaste que este tomara el control de tu cuerpo. Escuché otra vez su voz, percatándome que estaba de vuelta en el consultorio, las fuerzas que me empujaban habían desaparecido, pero aún así, ya no quería ser parte de esto. Deseaba con tanta fuerza que solo sea un mal sueño, y que todo se solucione al despertar. Pero antes de finalizar, ella soltó una pregunta. ¿Quién crees que soy? Y en un pequeño parpadeo, me encontraba en mi habitación otra vez, pero pude corroborar que definitivamente había podido salir de aquel sueño, este era el mundo real. Volver a dormir no fue una opción aquella noche. Como es costumbre, el día transcurrió sin mayor problema, haciéndome olvidar por un momento los terrores nocturnos, pero, para empeorar las cosas, sentía que había algo más, mucho más allá que una simple pesadilla, y podría correr riesgo mi vida, y la vida de las personas que me rodean.
No podía dejar de pensar en esa posibilidad. Además, no se lo comenté a nadie, porque no sabía cómo hacerlo, ya que lo más probable es que piensen en ello como una pesadilla, no como otra cosa más peligrosa, algo que ni yo estaba seguro. Noche 4. Traté de convencerme a mí mismo que solo era un sueño, y todo esto terminaría pronto. Así que, luego de dar muchas vueltas, me sumergí en el sueño. Veía como toda la oscuridad se disipaba, y empezaban a crearse figuras, que se amoldaban hasta mostrar claramente dónde me encontraba. No fue ninguna sorpresa, pero estaba sentado en mi silla dentro de aquel consultorio por cuarta noche seguida. Pero había algo diferente, las paredes blancas de la noche anterior ya no se veían, otra vez volvió la oscuridad que rodeaba el lugar, tal cual en las primeras 2 sesiones. Aún así no era solo eso, aquella chica del cabello rojo no se encontraba en el lugar, su asiento frente a mí estaba vacío, me encontraba completamente solo. Aproveché el momento para ponerme de pie, y buscar por los alrededores si encontraba algo que serviría de ayuda, o encontrar respuestas a mis interrogantes. Fue en ese momento cuando su libreta, que aún se encontraba sobre el escritorio, captó mi atención. Era la misma libreta donde ella escribía. Tal vez allí encontraría respuestas, entonces me dispuse a echar un vistazo. En cada lado de las hojas de papel decía, sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, y por último, sesión 5. La primera donde mostraba sesión 1, por debajo solo decía una sola palabra, presentación. En la siguiente, donde estaba escrito sesión 2, se podía leer la palabra música. Sesión 3. Prueba. Cuarta sesión. ¿Quién crees que soy? Y la quinta decía, última sesión. Esto me dejó un poco confundido, pero presentía que algo mucho peor estaba por ocurrir en la sesión 5, o sea, la siguiente, y juzgando el tiempo en que ocurrían nuestros encuentros, la quinta sesión estaba programada para la noche siguiente. No ocurrió nada más dentro del sueño, por lo visto, la chica de cabello rojo no se presentó aquella noche, devolviéndome algo de tranquilidad, pero aún desconozco los motivos por el cual se ausentaría. No pude concentrarme en otras cosas durante el día, por más que me forzaba a no recordar, mi mente divagaba sobre aquella última sesión, que daría lugar esa misma noche. No quería saber qué ocurriría si me presentaba, por lo que, busqué una solución para no presentarme, y el plan simplemente era no dormir, ya que era la única puerta que me conectaba a sus encuentros. No podría dejar de dormir por siempre, pero al menos, evitarlo esta noche debería de cambiar algo. Noche 5. Todos los recuerdos de cada sueño en estos últimos días, tomaron mucha más fuerza cuando regresé a mi habitación y me senté en la cama, dudando si esto solo era una pesadilla, y mientras se mantenga como un mal sueño, nada malo iba a ocurrir en el mundo real. No había pruebas que confirmen que aquella chica pueda ser real, pero los recuerdos de lo sucedido en la segunda y tercera noche creó un debate conmigo mismo, y no respondí a mis dudas, solo creaba más preguntas. Me acosté, pero aún no estaba listo para cerrar los ojos, y en ese preciso momento se formó otra idea en mi mente. Quizás, deba dormir esta noche, me siento cansado, agoté demasiadas energías dándole vueltas al asunto, debería solo tener cuidado por si algo se sale de control con aquella falsa psicóloga, y si todo sale bien, nunca más la volveré a ver. Hoy es la última sesión de todos modos. No pensé que tan pronto sucedería, pero fui interrumpido por el sonido de la puerta de mi habitación al abrirse. Cuando abrí los ojos, asomando parte de su cuerpo se encontraba ella, observándome fijamente, y casi me hace saltar del susto. Si ella estaba ahí, solo significaba una cosa: había abierto la puerta que me conduciría a su mundo, solo por cerrar unos segundos mis ojos. Bienvenido como siempre, Marcos. Has sido muy valiente al llegar a esta última sesión que vamos a hacer. Sus palabras quebraron toda sensación positiva que había logrado juntar, hablando como si me hubiesen dado la opción de no continuar con los encuentros. ¿Quién se supone que eres? ¿Y por qué vienes aquí?
Es lo único que se me ocurrió decir solo para darme un poco de tiempo para pensar en algo. Cuestionaste algo similar anteayer, pero ahora es un buen momento para decírtelo. Está bien. Continuó, yo soy básicamente una ilusión, y solo las personas que han asesinado a alguien alguna vez en su vida pueden vernos. ¿Vernos? Esa última palabra se quedó grabada en mi cabeza, significa que hay más como ella, y además, si eso es cierto, no son para nada una simple alucinación, hay un trasfondo mucho más profundo que no logro comprender. Y lo más importante, yo nunca he asesinado a alguien, ni siquiera lo haría, es imposible, así que no entendía el por qué podía verla. Ella empezó a reír en ese momento, y se acercó a mí con rapidez, tratando de alcanzar mi cuello con sus manos con una fuerza increíble, pero la empujé haciéndole caer al suelo. Aproveché el momento para salir de mi cuarto e ir a la cocina, entonces vi un cuchillo que posaba sobre la mesa, lo tomé para poder defenderme en caso de que la situación empeore. Volví rápidamente a mi habitación, atento a cualquier movimiento sospechoso, pero ahora no había nadie. Eso significa que en el pequeño momento en que la perdí de vista, se habría escapado, y ahora podría estar en cualquier lugar de la casa. No perdí un segundo más, y corrí por todas partes, habitación por habitación, pero no la encontré, solo faltaba un solo lugar de la casa por buscar, y ese era la habitación de mi madre, que ahora mismo debería estar durmiendo. Cuando abrí la puerta para entrar, efectivamente, ahí se encontraba la chica del cabello rojo encima de la cama de mi madre. Pensé que algo malo le estaba haciendo, por lo que, armándome de valor y sin tiempo que perder, corrí directamente en su dirección, con cuchillo en mano y apuntando con mucho cuidado de no lastimar a nadie más. Pero mi vista se nubló por unos segundos, y escuché la voz de mi madre diciendo mi nombre. Estaba algo confundido, y estoy seguro que ella también lo estaba. Ha sucedido otra vez, solo fue una pesadilla, pero no te preocupes, ya no tengo miedo. Dije en un tono mucho más calmado mientras ocultaba lo que llevaba en la mano. Estoy seguro que ella no volverá a intervenir en mis sueños.